Muy bien, ahí estamos. Vamos a buscar nuestra pizarra. Y bueno, shalom a todos los hermanos. Shalom Alejandra, Fabián doctor, hermano. Bendiciones. Muy bien, habíamos quedado en los últimos dos versículos. Saludos acá de todos. En los últimos dos versículos del capítulo 1 de Juan, después de haber visto la tremenda presentación que hizo Yohanan Hamadville de, pues, quién era este de quien estaba hablando, ¿no? Quién era este que se estaba presentando a todo Israel y dejando claro que ya tenía una preexistencia en sí mismo, que no necesitaba una designación o que pues le impusiese las manos o algo por el estilo. Muy bien, entonces habíamos quedado aquí en el encuentro con Natanael, ¿cierto? Vamos a repasar desde allí y vamos a leer desde el verso 44, ¿ok? Dice: y era Felipe. En griego tenemos el nombre Filipos. Fíjense ustedes, Filipos, nombre griego. Y esto vale también para, pues, como testimonio a muchos hermanos que le tomaron un odio al griego, hermano. ¿Sí? ¿Verdad? Un odio, un aborrecimiento. No, que eso es griego, que por lo tanto si es griego es malo, que eso es de Roma, que lo otro. Y aquí tenemos pues a uno de los pocos personajes a los que el mismísimo maestro le dijo que en él no había engaño, que era un verdadero israelita y tiene un nombre griego. ¿Ya? Tener nombre griego entonces no Entonces, ¿qué? Porque tener nombre griego entonces no es tan hebreo. ¿Ya? Fíjense ustedes, ¿no? Y hubo una ola, y eso pasó hace 20 años, cuando empezó el movimiento mesiánico, que mucha gente entonces comenzó a cambiarse el nombre. Esa ola pasó, se normalizó, y ahora vino otra ola de unos años para acá, y ahora tú ves el Facebook lleno de muchos nombres así, sobre todo mal escritos: Yahudá, Yahushalayim, todas estas cosas por el estilo. De ola en ola, Sí. terminado Como Yahunatán, etcétera, en fin. Ha habido, pues, bueno, ¿qué es lo que pasa, verdad? Dígame, hermano. Simón, ¿tiene que ver con Simeón o es un nombre? Es el mismo nombre. Es el mismo nombre. Claro. Porque siempre hablamos de Simón, pero Sí, sí. Es que es el mismo nombre. Eso es lo que hemos hablado, que se llamó la cristianización. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de cristianización aquí? Hombre, porque las primeras traducciones castellanas ya se dan en un marco netamente católico, romano, ¿ok? Porque la reforma apenas salió hacia 1500 algo, ¿cierto? Y en pleno auge de reforma, pues todavía no se habían producido estas traducciones, sino que ya las que existían eran de un origen netamente católico occidental. Y claro, hubo un proceso entonces de deshebraización, como lo quieran llamar, llámenlo cristianización o deshebraización. Shalom, hermano, ahí puesto. ¿Me explico? Entonces, como lo quieras llamar, o cristianización o deshebraización. ¿Por qué si este discípulo se llama Shimeón y allá ponen la tribu de Simeón, aquí ponen Simón? O sea, como desconectando, ¿me explico? Estás como quitándole esa conectividad que tiene. Entonces vemos, y repito, insisto, y es como un punto a considerar muy presente, que, repito, uno de los israelitas en quien no había engaño, un israelita verdadero, tenía un nombre griego. ¿Ya? Yo me acuerdo que el rabino presidente de la Yeshiva de Buenos Aires se llamaba Adrián Herbst. No tenía un nombre así, Bar Shalom, fulanito de tal, ¿cierto? Un nombre normal. Ni se lo cambió. Sí, ni se lo cambió tampoco. Adrián, y Adrián es griego, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tú te pones a ver, claro. Y repito, la técnica ya conocida de estos pseudo maestros que hay por allí es negar el valor que tiene el texto griego o el mundo griego, ¿ya? Claro, entonces el evangelio es el que se les vuelve tropiezo. Es que no se puede negar el hecho histórico. Eso yo lo publiqué, y los que lo han leído saben. Yo lo publiqué en la página Mensajeros de la Verdad. Les invito a que se unan si no se han unido algunos. Y ahí publicamos cómo el texto griego es la versión más antigua del Evangelio. Hay algunos que quisieron decir, no, que la Peshitta vino después y es basada en el griego.
no puedes venir ahora a pretender como si la Peshitta hubiese sido lo original en arameo. ¿Sí me explico? Ah, es del griego al arameo. Sí, es que fue la Peshitta, la famosa Peshitta, es una traducción en arameo, ¿de dónde? Del griego, no sale de otro lado, y lo peor es que la Peshitta original no traía Apocalipsis, porque el libro Apocalipsis entró en vigencia, en aceptación universal en la cristiandad en el siglo V. ¿Solo hasta el quinto? Solo en el siglo V, dígame. Los textos de Nestlé, Horst, Westcott son los más... No, ya eso está revaluado, porque lo que decíamos en la clase anterior es que lo que ahora está en vigencia a nivel universal es la edición 28. Y la edición 28 ya no es que esté apegada a cierto manuscrito o a X manuscrito, ya es un trabajo académico de tamizaje, ¿verdad? De filtrar y de que quede lo más antiguo, lo más fidedigno. De hecho, por allá hay una discusión pendiente porque hay un pequeño fragmento donde sugiere, siendo más antiguo, sugiere que el número de la bestia no es 666 sino 616. ¿Me explico? Pero bueno, como es un solo fragmento el que tiene eso y está difícil, puede ser que no se pueda comprobar la contemporaneidad de ese pasaje con otro, pero bueno, es un ejemplo, ¿ya? Entonces, repito, insisto, hay que tener muy claro que la versión más antigua del Evangelio está en griego y por lo tanto tienes que estudiarlo para conocerlo a partir del griego. Que otra cosa es que hoy estemos haciendo este ejercicio de contexto judío es diferente. Claro, porque ya tú no vas, si tú traduces del griego, por ejemplo, pan del cielo, eso solamente lo vas a entender en el pensamiento judío, porque en el pensamiento griego no hay nada que signifique pan del cielo. No, es que Platón decía que el pan... No, eso no se puede hacer. Pero no puedes dudar ni puedes prescindir del idioma, ¿ya? Porque es pensamiento judío escrito en griego. Pero esta gente de hoy que hay por ahí trata de decirte que no vayas al griego porque eso está manipulado. Claro, pero es que el griego es el que les tapa la boca. El griego es el gran vector, el gran rector de la verdad y la veracidad del Evangelio, porque es lo más antiguo que hay. Es lo que tenemos. Sí, es lo que hay. Yo quisiera que existiera un Evangelio en hebreo y arameo, claro que sí, y eso no me hace ahora antijudío, ni entonces cristianizante, ni griego, ni esas cosas. Y por ahí hay algunos que todavía le siguen creyendo al dichoso Shem Tov. Mateo Shem Tov, ese es de 1800. Eso lo retrotradujo a alguien como yo ponerme hoy a traducir del griego al hebreo y hacer mi propia traducción. ¿Qué valor va a tener eso? Ah, que eso es como lo entendió él, sí, pero los que no han leído, porque se nota que no lo han leído en el original, yo tengo el Mateo Shem Tov original, lo que es el Shem Tov es una traducción hecha por alguien en el siglo XIX, pero con el objetivo de rebatir el Evangelio, no de aprobarlo. O sea, entonces nada más se dejan llevar, ¿De ¿no? contradecirlo? Sí, ¿Cuál de es el cuestionarlo. propósito? Claro, cuestionarlo. O sea, es como que yo voy a debatir con otros judíos y pues para entendernos lo pongo en hebreo todo y luego le hago cuestionamientos al texto. ¿Por qué si aquí dice eso, entonces por qué allá tal cosa? El libro original está así. No es, wow, mira que muestra que el Evangelio estaba en hebreo. No. Y sí, hay unos autores que sugieren que hubo un Mateo en hebreo, pero el que lo haya habido o haya esa noticia no quiere decir que este Shem Tov sea aquel Evangelio hebreo. Eso está claro, ¿no? Dígame, hermano. Siempre se oye bastante acá entre los comentaristas que hablan del idioma griego, que el Nuevo Testamento está en griego guineo, ¿verdad? Sí. Pero la Septuaginta es que ¿es otro tipo de griego o es el mismo? No, es que básicamente lo que se llama es griego usado por judíos. Por ejemplo, la Septuaginta hay reportes y análisis comparativos. Si tú comparas la Septuaginta en su época con obras griegas de su época, te dicen los analistas, la Septuaginta no la entendían en Atenas. Y está en griego. Pero no es ni griego guiné ni es griego clásico, es un griego judaico.
otro tipo de griego diferente al que Sí. se utilizó en el Nuevo Sí, Testamento. sí, sí. Y entonces el Nuevo Testamento sería ¿qué Es un cosa? griego judaico. También judaico. Sí, claro. Lo que pasa es que, mira, le han llamado Quiné porque no es clásico, pero resulta que cuando tú revisas había griego egipcio, griego siriaco, griego de Éfeso, griegos de Atenas, del lugar donde se hablaba. Entonces le han puesto Quiné y han hecho gramáticas de griego Quiné que no deberían existir esos textos. ¿Por qué? Porque están tan plagados de excepciones y de reglas que es más fácil aprender a pensar en hebreo bíblico y entender desde el griego. ¿Sí me hago entender? Porque ya tú sabes que la expresión pan del cielo está mal escrita así, supongamos en griego, y no hay norma que explique eso, solamente lo puedes entender desde un punto de vista judío. Porque un griego no escribiría una frase así, ¿ya? Y yo he dado muchos ejemplos. Es como que yo diga hoy the house white, eso está mal, se entiende, sí, la casa blanca, pero así no se dice. Pero claro, si yo medio me comunico o uso la lengua para yo expresar mis ideas, pueda que me equivoque en la sintaxis, no use la preposición correcta, haga una sustitución de palabras, etc. ¿Cierto? Y eso es lo que estamos viendo acá. Muy bien, sigamos entonces. Filipos, un verdadero israelita llamado Filipos, como para que, como decimos aquí, le arda, ¿no?, a estos hiperhebraizantes. Filipos de Betsaida, que significa el lugar de la caza, o de la pesca también. ¿De la ciudad de quién? Otro nombre griego, fíjate tú. Adrai o Andrés. La forma aramaizada es Adrai. Y de Petros, puro nombre griego. Eso no es que Roma haya manipulado esto, es que así sale aquí. Lo que tú tienes que comprender es que había habido desde la era hasmonea, que la mencionamos en la clase anterior, una influencia vasta. Uno de los nombres más famosos en Israel en esa época era Alejandro, ya, Alexander. ¿Y por quién? Porque el emperador había sido Alejandro, de los más famosos, sí, destacados, ¿no? Bien, sigamos. 45. Filipos halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel a quien, perdón, corrijo aquí lo que había dicho ahorita, de Filipos era el discípulo, de Natanael es el verdadero israelita. Entonces, luego dice: hemos hallado a aquel a quien escribió Moshe en la Torah y los profetas, a Yehoshua, el hijo de Yosef, de Nazaret. Y le dijo Natanael: ¿de Nazaret puede haber salido algo bueno? Y le dijo Filipos: ven y ve. Ojo, corrijo, había de pronto habido una confusión. Filipos es discípulo de Mashiach, ¿ok? Filipos se llama en griego, y el verdadero israelita es Natanael, ¿cierto? Y fíjate tú, tienes un discípulo llamado Filipos y a otro que le has puesto Petros, ¿cierto? Porque hay un juego de palabras que solamente se pudiera hacer en griego, más no en hebreo. Por ejemplo, si él hubiera puesto Sela, que sería el equivalente hebreo de roca, Sela o Tzur en hebreo, no habría podido jugar con el nombre Petros. No encaja, no hace ese juego de palabras. Esto nada más se podía hacer en griego. La zona norte de Israel, como les decía, ya desde la era hasmonea y desde la época helenística había quedado muy marcada por la presencia del griego y de los helenismos. Puedes darte cuenta en la geografía que hay muchos nombres griegos en la zona geográfica del norte, Decápolis, Séforis, nombres muy conocidos de allá, Tiberiadis, etcétera, ¿cierto? Que son nombres, Abilinia, más arriba, Trajonítides, puro nombre griego. Y la gente tenía que aprender a pronunciar eso, no hay problema, ¿no? Y le dijo entonces, de Nazaret. Fíjate que aquí tenemos una situación interesante. Sabemos que en ninguna parte de la Torá, de los profetas, sale la ciudad de Nazaret, y eso lo hemos explicado muchas veces. Entonces es Mateo el que hace lo que se llama un remez, o sea, una paronomasia, un juego de palabras, cuando dice allá en el 2:30 y algo, y vino y habitó en Nazaret, como para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta, que sería llamado Nazra. O sea, un juego de palabras entre Nazaret y Nazra.
Juego de No palabras. se distingue. Sí, Nazrat termina en T. Nazrat. Y la otra termina en Nazrat termina en Aleph. Ya, lo voy a escribir acá para que todos lo vean. Vamos a ponerlo aquí. Una cosa es el nombre de la ciudad de Nazrat. Así se escribe. Nazrat, allá. Y otra cosa es el arameo Nazra. ¿Cierto? Muy típico para la época, ahí lo tienen. Está al revés en Facebook. No he podido ver cómo se configura la cámara porque no se le puede quitar el modo espejo, pero bueno, ahí lo verán después en YouTube. Ah, pero es que una está en hebreo y la otra está en arameo. Claro, hace un juego de palabras. ¿Por qué sabemos que va esta palabra en arameo? Porque en griego dice nazoreos, que no es una palabra griega. Y Nazoreos tampoco es una transliteración hebrea. es una adaptación, eso sería una adaptación helénica de esto. Por eso. ¿Por no, qué? Lo voy a explicar. No es hebrea tampoco. No, es arameo. Esto es Eso aramaizado. es lo que tú dices. La ciudad de Bozra, en hebreo, Bozra, pasó el griego como Basora. ¿Sí ves? Basora, que hasta el día de hoy en Irak se conoce como la ciudad de Basora. La traducen como. Bozra. Bostra. Es que en hebreo es Bozra, pero en griego pasó como Basora. Entonces es muy común que donde hay una unión de letras como TZR, Zra, Zra, se le pone una O en la mitad como para separarlas. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí nazoreos normalmente sería nazreos. Nazreos, esta terminación típica del griego hay que suprimirla y quedaría nazra, que es nazra en arameo. Simple, ¿no? Entonces, está haciendo un juego de palabras. ¿Por qué? Dice, como para que se cumpliera por el profeta. Claro, algunos han acusado y han dicho, pero ninguna profecía dice que el Mesías viviría en Nazaret, o que el Mesías sería nazrateno, o nazoreo o algo. Claro, es que está haciendo una paronomasia. ¿Por qué? Porque Nazra es el equivalente en arameo de lo que es el Netzer. Y el Netzer sí sale en Isaías 11. Netzer, Migeza, Yishai. ¿Ok? El renuevo, ¿se acuerdan? El retoño, que hablamos en una haftará, lo expliqué bastante detallado. Ah, entonces la confusión puede estar ahí. Que él hace una transliteración, Claro, ya me entiende, del arameo con el griego. es correcto. Más no una transliteración del Es hebreo correcto, con el griego. es correcto. Claro. así. Entonces piensan de que esa terminación es un gentilicio, Ujú, es correcto. ya, geográfico, Claro. y no prácticamente... Y no es y más bien un recordatorio de lo que había hecho el profeta. Fíjate tú. Por eso es que no se conectan. Correcto. Por eso tú dices, pero ven acá, ¿dónde está profetizado que Jesús sería llamado Nazareno? ¿Sí o no? No dice en ninguna parte. Ni siquiera existía Nazaret en aquella época. Entonces, ¿cómo le vas a llamar profetizado Nazareno? Raro. Pero no es que lo que está profetizado es que se ha llamado Netzer. Netzer. Claro, la raíz Netzer, claro. Eso es lo que está profetizado. Está claro, ¿no? Sí. Fíjate tú, entonces es una complejidad porque la palabra nazoreos no es griega, ni existe en griego coloquial ni nada, es una palabra creada a partir de un trasfondo arameo. ¿Ya? Nazaret sí existía en la época de Jesús. Claro, sí, sin discusión. ¿Y cómo se escribía Nazaret en griego? Normal, así. se puede escribir Nazaret, así, con Z, Nazaret. O escribirlo así o con T. Hay dos ortografías. Pero no tiene nada que ver con la raíz. No tiene nada que ver. O sea, en hebreo sí, en griego no. ¿Bien? Ah, que se va a caer. Tienes que quitar shofar. Está agonizando. Es que los escritores cuando están escribiendo están conectados directamente con las profecías que están cumpliéndose. Claro, ellos están viendo y están organizando unas razones gramaticales, lingüísticas sólidas, válidas, sobre todo válidas en la época. Era muy común hacer ese juego de palabras. Eso es lo que también se llama un keri. El keri, ¿qué es? No leas así, sino así. Leíste Nazrat, no leas así, sino así para que entiendas. Como hemos hablado de Banayich, Bonayich, eso es un keri también. ¿Ok? Bien. Le dijo,
Yehoshua vio venir así a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Yehoshua y le dijo: antes que Filipos te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, ya hemos explicado la palabra rabí, que no es rabino, insisto, no es rabino, por favor, ya saben lo que significa rabí. Tú eres el hijo, bueno, ya hemos hablado de esta palabra también, ¿cierto? Que en el verso 49 también se estaba discutiendo sobre su existencia y sobre toda la terminación. Dice: tú eres el rey de Israel, es lo que le está diciendo. Tú eres el rey de Israel. Entonces, la expresión hijo de Dios no sale, no, está endeble, es endeble. Y con base en la coherencia, pues ya hemos visto que sería apropiado eso, que no la contemos. Entonces luego viene el 50 y dice: respondió Yehoshua y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto, te digo. Y aquí vemos otra vez el caso. Si vas al verso 51 en griego, que sale amén, amén, lego himin. Amén, amén, lego himin, que no es griego amén. Amén no es griego. Si yo soy alguien que vive en Atenas, que no tengo contacto con ningún judío del mundo, y alguien me entrega una hoja, un tratado, como dicen aquí, un tratadito, mira, me llegó este tratado, y estoy leyendo, digo amén. ¿Qué significa amén? Porque soy griego de lengua materna, nunca he conocido un judío, leo la palabra amén y me quedo ciego, no sé qué es. ¿Te acuerdan que yo le expliqué en la primera clase introductoria? Ya hemos dicho que amén significa verdadero es esta palabra, ¿no? Les digo a ustedes, ¿cierto? Que, o te digo a ti, ¿verdad? Dice: veréis el cielo abierto y a los mensajeros de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y esto me devuelve o nos conecta, para todos los que han seguido el estudio antes, con algo que explicaba en el libro Apocalipsis, ¿se acuerdan? En el libro Apocalipsis, en una pasaje ahí, creo que fue después de los 7 sellos o algo por ahí, de las 7 copas, explicaba que la palabra hebrea malach es enviado, mensajero, pero que malach no es estrictamente el ser celestial que lleva el mensaje, sino el mensaje en sí mismo. ¿Ok? De tal manera, dígame, hermano. Porque hijo del hombre, ¿qué significa? Ya vamos para allá, ¿ok? Porque ese tema lo dejamos para hoy. Justamente lo vamos a explicar, ¿ya? Que es una de las expresiones que no se debe entender justamente en griego, porque en griego no te dicen nada. Tú vas a alguien en Grecia, le preguntas: ¿qué significa hijo de hombre? Pues eso, hijo de hombre. ¿Qué más va a significar? ¿Ya? Hijo de otro hombre. Pero cuando lo lees en un marco judío no es lo mismo. ¿Ok? Vamos a ver, vamos por parte. Entonces, los mensajeros de Dios, o Malachei Elohim, fue lo que se encontró Jacob cuando iba huyendo de Esaú, ¿verdad? Cuando se iba a encontrar con Esaú. Dice que se encontró un campamento que llamó Mahanayim, ¿verdad? Los dos campamentos de mensajeros de Dios. Ahí sale la expresión hebrea Malachei Elohim. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Que en un sentido amplio, la palabra Malach en hebreo significa es mensajero, ¿verdad? Un mensaje enviado de parte de Dios, de tal manera que cualquier palabra, cualquier comunicación que Dios haya enviado, entonces va a funcionar como mensajero. Entonces no es que necesariamente sea un ángel, un ser celestial, ¿cierto? Sino que se refiere a la comunicación entre Dios y los hombres, que eso fue el sueño que tuvo Jacob. Esto que está diciendo aquí Yehoshua es el sueño que tuvo Jacob. Jacob, cuando va huyendo a la ida, cuando huye de Saúl, él pone una piedra, se acuesta y tiene un sueño donde ve una escalera, y dice que la escalera, su cabeza estaba en los cielos y tocaba hacia la tierra. O sea que la escalera venía de arriba. Importante el detalle, ojo, la escalera viene de arriba. Y dice que los mensajeros de Elohim
subían y bajaban. Mira que dice primero subían y luego bajaban. No dice bajaban y luego subían. ¿Por qué? Porque en este caso los mensajeros de Dios son las oraciones que hacía Jacob y eran respondidas a través de ¿quién? De la escalera. ¿Ya? Es decir, que toda comunicación que se iba a dar entre Jacob y sus hijos, los hijos de Israel en el futuro, y Dios, toda comunicación que se daba iba a ser solo viable y posible a través de la escalera. ¿Está claro? El concepto de la escalera. En su momento, y creo que esta es como la tercera vez que lo explico, pero para todos los que están llegando, que son nuevos, que de pronto nunca lo han visto, con tantos videos que hay publicados, la palabra que sale ahí en hebreo es sulam, sulam, que han traducido como escalera, ¿cierto? Y esta palabra es única en la Biblia, sulam. Jacob vio un sulam, entonces llama la atención lo que el autor del Evangelio nos rescata de la interpretación que hizo Yehoshua, porque el mismo Yehoshua está diciendo: verás a los mensajeros de Elohim que suben y descienden ¿sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. Ah, ok. Entonces tenemos una equivalencia entre la palabra sulam y la expresión hebrea o aramea, puede ser barenash en arameo, ok, barenash, o podemos decir en hebreo Ben Ha'adam, ok, Ben Ha'adam, ahí está, Bar Enash en arameo, que sale en Daniel, y Ben Ha'adam. ¿Por qué? Porque en griego, si tú vas al griego, efectivamente aquí dice Hogios tu antropu, dice Ton Gion tu antropu, ahí dice literalmente, si traduce el griego, al hijo del hombre. Ahora, la expresión en griego hijo del hombre no tiene ningún significado, no tiene ningún significado. Hijo del hombre, un nombre enigmático que en castellano tampoco se entiende, como acaba de preguntar el hermano. Bueno, ¿y por qué Jesús se hacía llamar el hijo del hombre? Ah, ahí viene el problema. Resulta que cuando leemos Adán, y se lo voy a mostrar con el propio texto bíblico, Adán no es exactamente lo que nosotros hoy entendemos como hombre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por eso yo lo hice, y esto yo lo expliqué en la serie sobre la deidad del Mesías, ¿se acuerdan? Hombre, ¿por qué? Porque traducir a Adán como hombre, así sin más, te coloca en un plano de contradicciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hoy, al tiempo de hoy, ser hombre es ser pecador. Simple. Eso es definición. ¿Por qué dice? Porque la muerte entró por un hombre y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya. ¿Listo? Y dice que todos nacemos siendo hijos del repudio divino. ¿Ya? Eso es definición. El Salmo dice que un hombre no puede pagar el rescate de otro, porque es tan pecador como él. ¿Qué mérito le va a cubrir? Así que por eso es problemático traducir Adán como hombre. ¿Dónde vamos a ir para ir entendiendo esto? Vamos a ir a 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, y vamos a ver lo que ocurre aquí. Vamos a ver, miren el paralelismo tan interesante que hay en el versículo 45. Vamos a buscar acá en griego al mismo tiempo, 1 Corintios 15, 45. Porque tenemos que estar inspeccionando lo que nos dice el texto griego para no excedernos, para no hiperhebraizarnos. El versículo 45, dice acá: así también está escrito, egéneto fue, ¿ok? La palabra que tanto explicamos, egéneto, No, fue el primer hombre. el primer hombre, antropos, ¿qué dice? Alma. Adán. Ojo, vamos a ver la traducción. Aquí en el 45 dice: así fue
hecho, no fue hecho, en hebreo dice y fue. Y fue. Sí. Egéneto fue el protos anthropos Adam. ¿Ok? En griego dice así. Y fue el primer anthropos, ¿qué cosa? Adam. Y sale en griego Adam. Literalmente sale así en griego. Vamos a borrar aquí un momento. ¿Ok? En griego sale así. ¿Verdad? Sale Adam. ¿Ya? Adam. Listo. Sale la palabra griega y al lado la transliteración hebrea. ¿Vamos a entender? Lo que pasa es que aquí lo ponen como un nombre propio. ¿Ya? Aquí lo ponen como un nombre propio. Sí, ponen aquí entonces dos nombres. Hombre Adán, alma viviente. Por eso, fue el primer antropos, quiero llamar la atención sobre eso, que sale antropos, la misma palabra que sale en Juan. El hijo del antropos. ¿Ok? Allá en griego sale así, el hijo del antropos. Acá te está diciendo que fue el primer antropos Adam. Adam, ojo. Vamos a colocar aquí, Adam es antropos. ¿Ok? O sea, hombre. No. No, por eso es el problema. No se puede traducir hombre. Vamos a ver por qué. Fue el primer antropos Adam. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue a continuación? ¿Qué fue ese primer antropos? Alma viviente. Nefesh Hayah, no fue alma viviente, pescuezo viviente. Ya hemos explicado mucho acá que la palabra Nefesh en hebreo no es alma, sino pescuezo. Nefesh. ¿Ok? Bien. Nefesh. Nefesh. Y hemos hablado que la palabra Nefesh, al significar pescuezo, significa el cuerpo biológico, un cuerpo viviente. Por eso dice Nefesh Hayah, pescuezo viviente, que respira, que habla, que come, etc. Dice ahora a continuación, el postrer que... Otra vez Adán. Ah, pero entonces resulta que en griego te dice Adam. Dice, Joes Hatos Adam is Nefma Sopion. ¿Ok? Entonces te vuelve a usar la palabra Adam. ¿Te das cuenta que no es un nombre propio? ¿Ok? Yo lo utilizo de otra forma. ¿Por qué? Porque no es nombre propio. ¿Está claro? Está diciendo el postrer Adán. ¿Y quién te está diciendo que es el postrer Adán? Mashiach. Vamos a leerlo en el 47. ¿Qué dice el 47? El primer hombre es de la tierra terrenal. Ajá. El segundo hombre es el Señor del cielo. Ok, el segundo hombre es del cielo, dice literalmente. ¿Ya? Dice, protos antropos ex yes hoikos. Y luego dice, defteros antropos ex urano. Te está hablando entonces que hay un antropos del cielo y hay un antropos de la tierra. Por lo tanto, Que se llaman Adán. que se llaman Adán. Sí, Ojo, ¿está claro? sí. Entonces por eso no se debe traducir antropos como hombre, porque no hay hombres celestiales. No. ¿Está claro? Entonces, antropos significaría. Antropos es un nombre como Adam, hay que decir Adam mejor en hebreo, y Adam simplemente sería aquel ser distinto de los animales. ¿Ya? Distinto de los animales, con una distinción especial. Pero no es exactamente, desde el punto de vista teológico y espiritual, no es hombre. Y ser humano. No. En Génesis se le llama Adán tanto al hombre como a la mujer también. Sí, correcto. Eso es un buen punto también a anotar. En el capítulo 1 de Génesis se dan cuenta que a ambos, Zahar y Nekevá, se les llama Adán. Es la humanidad, hermano. ¿Ya? Sí, pero es que repito, quiero que separemos el concepto de Adán de estrictamente hombre. Porque repito, si yo traduzco eso como hombre hoy, lo hago pecador automáticamente. ¿O es que hay hombre que no peque? No hay hombre que no peque. El Ese es el término problema. en forma de hombre. No. Tal vez en forma de hombre pasaría un poco, ¿no? Pasaría un poco. Sí, porque el hombre En forma, en apariencia de hombre, sí, tal vez. Un ser viviente. Y varón y ¿Ya? hembra. Zahar Nekevá dice en hebreo, Zahar Nekevá. No dice como tal antropos en griego, usa andros, utiliza otras categorías para lo que es masculino.
¿Ya? Entonces lo que estamos viendo, repito, y quiero que nos concentremos en este punto, no hay hombre celestial. O sea, o tendríamos simplemente que aprender más bien este versículo de Corintios, hombre, que hay un hombre terrenal y hay un hombre celestial. Claro, hay diferencia. Hay diferencia. Enseguida está diferenciando de que tienen cuerpos diferentes. Totalmente. El apóstol Pablo viene desde atrás poniendo ejemplos. Mira, una carne es la de los peces, otra es la de los pollos, otra es la de las vacas. Una es la gloria de las estrellas, otra es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna. Hombre, el primer Adán, ¿ya? O el primer antropos, que es de la tierra, es terrenal y fue un pescuezo viviente. ¿A qué se le llamó pescuezo viviente? A todos los animales. Las aves, los tigres, los leones son nefesh hayah, todos. Por eso es que Eclesiastés dice que ventaja del hombre sobre la bestia no hay, porque ambos son corruptibles. Ambos son llamados nefesh hayah. Luego, el postrer Adán, que es del cielo, que no es de esta creación, también se llama Adán, tiene el título de Adán, pero que no es corruptible. Es que Nishmat Hayim. Entonces sigue la pregunta en pie, que es Adán. Es correcto, vuelvo y te digo, Adán es el ser viviente que tiene una funcionalidad distinta a los animales, que fue hecho bajo el parámetro de un plan en el que se le va a otorgar semejanza y esplendor de Dios, como lo hemos explicado en Génesis, ¿de acuerdo? Cuya semejanza de hecho quedó pendiente para el mundo venidero, porque solamente fue hecho con Selem, con el resplandor, y el esplendor de su rostro se perdió, y eso es algo que también lo dice el Midrash Tanhumai capítulo 6, ¿cierto? Dice que se ocultó su rostro, que se le oscureció su rostro. Entonces, si el primer Adán, que es terrenal, repito, pecó y la luz de su rostro desapareció y ha quedado una conexión pecaminosa, ha venido un postrer Adán que es del cielo, que no es de esta creación, que no es llamado pescuezo viviente, sino que Nishmat Hayim, que es el poder de la vida eterna, la Neshama, ¿ya? Y se llama Adán. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando ya teniendo claro, no sé si está claro el concepto, ¿ya? ¿Está claro? Porque O sea, es que si el nombre en sí está diferenciando de los animales. Sí, correcto, eso es lo que quiero. Está distinguiendo. Mira, esta es otra bestia por ahí, pero se llama Adán, el terrenal. Es un ser especial, diferente. Esta es otra bestia, pero anda en dos patas. ¿Ya? Inteligencia. ¿Ya? ¿Sí? Pero hay otro que es celestial, que no es de esta creación, que ni te atrevas a compararlo. ¿Está claro? Pero en el griego a ambos se le está llamando antropos. A ambos se llama antropos, solamente que uno es terrenal y otro es celestial. Y entonces antropo quiere decir. Por eso, antropos, inclusive en el mundo griego, antropos designaba una categoría de ser superior a los animales, que por eso me encanta esa definición. Porque en griego tienes otras palabras para hombre que son andros y ánir. Búsquenlo para que vean. Andros es el hombre en el sentido del género masculino y ánir es el hombre en su rol de marido, de esposo, de amo, etcétera, etcétera. ¿Ya? El griego lo concebió de esa manera, por eso en griego hay tres palabras para hombre. ¿Ya? Por eso tiene un uso diferenciado: antropos, ánir y andros. Pero la mayoría no hace la diferencia entre esos tres términos. Dime. Antropos significaría humano. No, bueno, es que es... No, simplemente un ser viviente especial, ya. Simplemente, un ser especial distinto a los animales. Porque es que, repito, cuando metemos la categoría humano, le damos puerta abierta a que entonces, que mira, que si era hombre, entonces claro, pecador, ya, cualquiera, entonces ¿a qué vino? ¿Ya? Dígame. El término griego, bueno, no están ahí, pero se escuchan antropomorfo. Por eso, ser forma de hombre. En forma. Y hay otra palabra en griego para lo varonil, lo masculino, que es arsénicos. Arsénico. También. Como este nombre arsénico tiene que ver mucho con eso, el del veneno tiene que ver por ahí. ¿Ya? Entonces tenemos antropos, andros, ánir, arsénicos, y creo que hay otro por ahí todavía. Pero cada término tiene un rol distinto. Y eso es lo que cuesta trabajo, porque en castellano no nos imaginamos otra palabra para hombre. ¿Con qué sustituimos hombre? A ver.
varón, Mayo. macho, se oye raro, ¿no? El hijo del macho y tal. Se oye feo, ¿cierto? ¿No? Pero entonces, cuando hablamos de hijo del hombre, no tiene ninguna categoría, por decir, teológica. Que Eso, correcto, muy bien. Es que tenemos que aprender a concebir a Adán como una entidad libre de categoría espiritual, ¿verdad? Que no esté anclada necesariamente a lo terrenal, porque es que cuando tú piensas en hombre en español, imposible que te imagines un hombre en el cielo, un hombre celestial, por entonces, no, un ángel, no, es que no es un ángel, ¿ya? No es un ángel. ¿Ya? Entonces cuando dice que el hijo del hombre vendrá en la gloria. Ahí vamos, por eso estamos explicando el término Adán, porque en griego sale antropos y antropos es la equivalencia de Adán, ¿ok? Y como hemos visto que Adán no hay que asociarlo con hombre, ahora viene el remate final. En el judaísmo, y no estoy hablando del judaísmo moderno, estoy hablando, vamos a hablar de otra forma. En el pensamiento judío del siglo I, para no hablar de judaísmo como religión, en el pensamiento judío del siglo I, a Dios, a ese Hashem, a ese Adonai de toda el Tanaj, de la Mikra, se llamaba Adam Kadmon. Explícate tú eso. ¿Quién le dio ese Que título? es el Adán que es antes de todas las cosas. ¿Sí ves? Por eso es que no puedes traducir a Adán como hombre, Claro. porque si le estás llamando Adán a Dios, no cabe en la cabeza decirlo de esa manera. ¿Sí ves? Es un título que tiene Dios en la literatura judía del siglo I. Adam Kadmon. Entonces podríamos decir que cuando están diciendo aquí Adán, que están llamando al Mesías Adán, en el pensamiento del escritor está relacionándolo con Adán Carbón. Correcto, eso es. Entonces ahí desembocamos en lo siguiente. Como ya hemos dicho que la palabra hebrea ben, que he traducido como hijo, no es hijo como te lo imaginas en español. Ya eso está claro, ¿no? Hemos dicho claramente que la palabra ben significa o bien sea heredero o discípulo, por ejemplo, o también portador. Discípulo o portador de. Portador de. En hebreo, por ejemplo, tú no dices yo tengo 20 años. No dices así porque no existe el verbo tener. ¿Sabes cómo dice en hebreo? Yo soy hijo de 20 años, literalmente, diría así. Ani ben esrim shana. Ben esrim shana, ¿qué significa? Yo porto. Yo soy portador de 20 años. No puede decir discípulo, no tiene sentido. No puede decir heredero porque tampoco. Hombre, es una plasticidad del pensamiento, como decía Sigmund Freud. El pensamiento tiene que ser más plástico, ¿no? Más flexible. De acuerdo al contexto. Claro, de acuerdo al contexto te ubicas y no sea, que entonces tú dijiste que es discípulo y aquí, no hombre, no, es que, como decía Pablo, hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Tú no puedes tomar una palabra de un sentido cotidiano y venir a sustituirla en un contexto teológico, porque es una locura. Entonces estamos hablando de un título teológico que es Ben Ha-Adam, entonces no puedes venir a traducir heredero del Adán. No cabe. Discípulo del Adán, no es exacto. El portador del Adán, sí, eso sí encaja más. Sí, habíamos dicho heredero como el repartidor de la herencia, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos en Marco. Pero para que no quede en el aire, pero es que heredero significa que otro le dio, que tal, que el otro. Oye, vamos a simplificártelo. Portador de. ¿Ya? Y miren que no me estoy contradiciendo, porque me acuerdo lo que enseñé hace 3 años por allá. ¿Cierto? Es porque conozco esos recovecos de la lógica humana que entonces se quieren agarrar de cualquier cosa. Pero si dice que es heredero, entonces otro le dio y bueno, en ese momento cuando explicamos así como que no quedó como tan claro por los comentarios que escuché. Entonces vamos a expresarlo todavía de otra forma más clara, y es esto: portador de, por ejemplo. ¿Ya? Entonces cuando decimos Ben Ha-Adam, no se debe de traducir el hijo del hombre, eso suena horrible. Entonces, si aceptamos portador de Adán. Ajá.
el portador del Adán. ¿Qué significaría entonces? Como Dios es llamado el Adán Kadmon, ya, Él es el que porta aquí los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Ya. Él es el portador de todos los atributos de la deidad. Eso es otra forma de explicar lo que siempre hemos terminado diciendo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso es. Como a la plenitud de la deidad se le llamó Adán o Adán Kadmon, ya, entonces decir, Ben Adán es el que porta, Él es el que trae el Adán aquí a la tierra. ¿Está claro? Él es el que lo ha acarreado, ha traído a Adán del cielo y lo ha puesto aquí. Eso no lo hace humano. ¿Está claro? No lo hace humano. Estamos, ¿no? Humano no es. No es. Ah, que tiene forma de hombre, sí, vino en forma de hombre, sí, que comió pan, que inclusive después de resucitado comió pescado con miel, para que veas tú, ¿cierto? Comió pescado asado con miel, ¿o no? Después resucitado. Sí, poder que... Ah, y entonces, ¿qué por qué? Dígame. Todopoderoso. Una pregunta. El Adán Kadmon es un título que viene después de haber regresado de Babilonia. Sí, claro, típico del segundo templo. Ya. Ya todo el mundo lo conocía. Ya lo conocía. Te puedes buscar ahí Adán Kadmon, claro. Obviamente, pues, cuidado con algunas cosas cabalistas que hay por ahí también, porque los cabalistas son los que a veces han torcido muchas cosas por ahí. Pero eso no es cabalá, es el título que Dios tenía. Y eso te colorea o te dibuja lo que hemos dicho antes, que lo que hoy la cristiandad terminó llamando, y muchos círculos judíos inclusive llaman antropomorfismos, no son antropomorfismos, ¿ok? Es Dios corpóreo, que siempre ha existido. Eso está llamado el antropomorfismo. Sí, no, que eso es literatura, que eso es una expresión literaria, porque no, eso era concreto. El pueblo judío antiguo comprendía que Dios era corpóreo y no tenía ningún conflicto con eso. ¿Ya? No tenía ningún conflicto con eso, pero dile tú hoy eso a un hermano, pues se escandaliza. ¿Cómo así que Dios con cuerpo? ¿Qué tal? Claro, ¿y cómo subió Jesús al cielo? A ver, ¿corpóreo o es que se difuminó en el aire? ¿Cierto? ¿Cómo está sentado Jesús en el trono? ¿No tiene cuerpo o son ideas mías? ¿Dígame? Los mormones dicen que el resultado de haber hecho el Dios al hombre fue en carne y hueso. Entonces, como el resultado es que el hombre es de carne y hueso, Dios debe ser también de carne y hueso. Bueno, eso es una lógica ahí. No queremos darle propaganda a los mormones aquí. Bueno, pero ojo, miren el razonamiento lógico que hemos hecho, ¿ah? No estoy aquí manipulando nada, es cuestión de una fina línea lingüística que tenemos que hacer para entender correctamente esa expresión. Entonces, en últimas, te das cuenta que decir Ben Adam es totalmente distinto a traducir el Hijo del Hombre. Que no vas a entender lo mismo. No se entiende, es otra cosa. Claro, entonces en griego dice Dios tu antropos, sí, pero no es igual. Que no vas a pensar lo mismo, ¿ya? El solo concepto ya parte de la expresión. Mira, eso vuelvo y repito, y vamos a hacer una recapitulación de todo lo que he dicho. A ver, hemos usado el texto griego. Sí, literalmente dice Kios tu antropos. ¿Qué significa en un griego por ahí sin teología, sin pensamiento judío? Quítale la sal del pensamiento judío. Shalom, hermano. Quítasela. ¿Qué te queda? El Hijo del Hombre, literalmente. Sí, el Hijo del Hombre. Ahora, ponle la sal del pensamiento judío en su contexto. Pregúntale a un judío en la época qué pudiera significar Ben Adam, y si está enterado a nivel teológico dice, bueno, es un título fuerte. Es un título fuerte. ¿Ya? Así. El que sabe, sabe. Como dice en Apocalipsis, el que lea entienda. El que no entiende, pues, por mucho que lea no va a ver nada. Pida sabiduría. Claro. Dígame, pues. Bueno, hay algo particular que quisiera mencionar, no sé si sea igual o no. En los casos cuando los ángeles se han vuelto a las teofanías, cuando se han aparecido en forma humana los ángeles, por ejemplo, cuando Abraham recibió a los 3 visitantes, como quieran, ¿eso es algo diferente o algo también? Es totalmente diferente. Totalmente sí. diferente.
totalmente. No, es que no se debe llamar ni teofanías. Bueno, eso Ya. es lo que se usa la palabra. Sí, sí, pero es distinto. Pero los ángeles a veces vuelto en forma corpóreo. Es que ellos son corpóreos, eso no tiene problema. Lo que pasa es que hemos hablado justamente que el conflicto está con la palabra espíritu o espiritual. Entonces cuando pensamos en espíritu y espiritual, entonces como que todo es gaseoso, como que todo es intangible, o que no lo puedes palpar, cuando en el mundo judío lo espiritual es tangible. Lo que pasa es que lo que él quiere preguntar, por eso él pone la palabra teofanía, porque nunca se cree en el pensamiento cristiano occidental, se cree que los ángeles, ¿ya me entendiste? Son manifestaciones de sean Dios. corpóreos como el hombre. ¿Ya me entendiste? Existen, o sea, piensan de que si ellos son, bueno, son corpóreos allá, pero venir acá no pueden venir en el mismo cuerpo, Ya. corpóreamente con el cuerpo que tiene allá. O sea, es como una teofanía de hacerse para poder comer contigo, interactuar contigo dentro de este mundo. Sí, pero lo que te quiero Pero, contar, no, o sea, pero es decir, que una vez que suben arriba dejan de ser como Son espíritus. Acá. ya, o sea, se vuelven superiores. no se inferiores. vuelven espíritus, no, porque creen que son corpóreos. Pero Porque en otra corporeidad. ¿Ah? En otra corporeidad. En otra corporeidad. Sí, pero lo que quiero de todas maneras corregir es que no se llama teofanía, porque teofanía significa aparición de Dios. ¿Ok? Habríamos que hablar Sí, de no aparición cabe de en los ángeles. ángeles, no. Aparición de ángeles. Ahí no cabe con los ángeles. Manifestación de ángeles, manifestaciones angelicales, pues. Sí. Eso sería el término. Bueno, entonces recapitulo, en serio, porque hemos hablado un montón de cosas. El proceso lógico ha sido, vamos al griego, fuente fidedigna del Evangelio. Leemos una expresión, el hijo del hombre, el hijo de Antropos, vamos a poner así, el hijo de Antropos. Si tú lo traduces en griego normal, diría, hombre, el hijo de aquel ser que es distinto de los animales, diría, un griego normal. No se encajaría jamás con un título celestial, porque en el mundo griego es imposible llamarle Antropos a Dios. ¿Está claro? Esa es la gran limitante en la que queda el pensamiento griego neto. Sí, el pensamiento un griego clásico diría, bueno, este está diciendo hijo de aquel ser que es especial, que es superior o especial a los animales, ¿vale? Y tú le preguntas al griego, ¿tiene que ver algo con Dios? No tiene que ver con Dios. O sea, esa sería la respuesta griega, hasta allí, ¿ok? Hasta ahí llegaría. Cuando le preguntas a un judío en la misma época, en esa misma situación, él dice, bueno, depende. Depende de cuál Adán estamos hablando. ¿Te das cuenta? Ya. Por eso es que hay una canción muy hermosa que se llama Ani Yehudi, yo soy judío, y en la parte final dice, Yesh li shtoy deot lemashet ishad begam de ash lishit. Dice, yo tengo dos respuestas para una opinión e inclusive una tercera. ¿Ya? Yo tengo dos respuestas para una pregunta e inclusive una tercera opinión, dice así. Depende. Si tú me dices Adán, para mí en mi mente hay un Adán terrenal y hay un Adán celestial. El griego neto no sabe eso. Así que depende a quién le preguntes. Si es un griego neto o es un judío del siglo I. Ahora, hemos visto que el tratado, yo lo llamo como un tratado teológico del Evangelio de Juan, se nota que tiene una teología impresionante que afecta en buena medida el pensamiento gnóstico judío del siglo I, de finales del siglo I. Porque aquí, aparte de responderle a los filósofos griegos, como lo hemos visto, se nota que hay la importancia de separar la influencia de Filón de Alejandría en el pensamiento judío místico del siglo I. Porque el pensamiento judío de los finales del siglo I era altamente influenciado por el gnosticismo y el misticismo. Entonces está clarificando todo esto. ¿Y qué está volviendo al tema? Verás a los mensajeros de Dios subiendo y bajando sobre el Ben Ha'adam. Suena muy diferente. Claro, no va a ser lo mismo hijo de hombre que decir Ben Ha'adam. El portador de Dios. Claro, el portador de la deidad aquí en la tierra, nada más y nada menos. Fíjate cómo suena distinto, ¿cierto? Totalmente diferente. Entonces por eso ahora tú entiendes cuando, claro, yo me imagino la inquietud que debía generarle a los judíos estudiosos de la época
que él se llamara a sí mismo el Ben Adán. La pregunta lógica, bueno, ¿cuál Adán será? ¿Será este tipo que estará diciendo? Ben Adán, porque decir Adán es cosa seria, ¿cierto? ¿Será que se está refiriendo al de arriba o al de abajo? Un griego nunca se hubiera preguntado eso. ¿Sabes la diferencia? ¿Por qué? Porque en el mundo griego no existía la otra opción. En el mundo judío sí. Y si Jesús está hablando con judíos, ¿qué tú crees? ¿Ah? ¿Será que le va a hablar en griego a los judíos o le está hablando en hebreo a los judíos? En hebreo, su lengua ahí materna, hebreo y arameo. Y por eso es que él, mírate tú, o sea, que esto es profundo. Por eso es que cuando están allá en el Sanedrín, que lo están abofeteando y todo, él le dice, dinos si tú eres el Mesías. Y dice, bueno, yo nada más te puedo decir que, y le dijo en arameo, Barú, y verán al hijo del Adán, del Enash en arameo, viniendo con las nubes del cielo. Y Mananesh Maya. ¿Por qué se puso ese título? Veréis al hijo. Claro, todo el mundo sabía en el mundo judío que ahí se estaba refiriendo a la expresión disminuida de la deidad. El Mesías, veréis al hijo del hombre viniendo con las nubes del cielo. Ah, ¿cuál hombre? Viniendo con las nubes del cielo. No, no digas hombre. Está hablando de Adán, del Adán Carmón, del Adán de arriba. ¿Está claro? No el terrenal, lo obvio. Sí, fíjate tú, que inclusive yo lo he explicado aquí muchas veces, pero aprovecho de que ya la audiencia y nuevos hermanos han venido para que repasen y pillen en el aire lo que hemos hablado un montón de veces. O sea, se puede decir que Dios creó a Adán, o sea, hombre, una representación de él. Claro, claro, correcto, es un plasmado de él, obviamente no con la igualdad, porque la semejanza quedó pendiente, ¿de acuerdo? Pero sí es un reflejo suyo, total. Entonces, ¿qué iba a decir? ¿Se acuerdan que aquí habíamos hablado justamente de la discusión que había en el Talmud? Porque Rabbi Yehoshua ben Levi, eso lo pueden verificar en el Talmud de Babilonia, en Sanedrín del 96 al 98, hay una discusión. ¿Por qué Zacarías dice que el Mesías viene montado de un burrito, hijo de asna? ¿Y por qué Daniel dice que viene con las nubes del cielo? Fíjate tú, una contradicción, ¿eh? O sea, para pensarlo. Oye, es verdad, son dos profetas hebreos. Uno dice que viene montado en un pollino de asna y el otro dice que viene con las nubes del cielo. Explícame tú eso. ¿Cómo se come eso? Ya, y Rabbi Yehoshua ben Levi les explicó, hombre, cuando Zacarías dijo que venía montado en un pollino, eso es símbolo de que todo Israel era pecador. Y cuando viene con la nube del cielo es símbolo de que todo Israel ha sido justificado. Ah, dos tiempos. Son dos cosas O distintas. sea, puro concepto, básicamente. Puro concepto, definiciones teológicas que había. Que no las encontramos por ningún Que no las vas a encontrar en ningún lado. Ningún diccionario te va a explicar eso. ¿Eso de dónde sale? Hombre, de la ¿cómo es que se dice cuando hay una mina? De la cantera. De la cantera judía que sale eso. Ninguna otra teología te va a explicar eso así. ¿Sí ves? Entonces cuando él les recita a Daniel, claro, ellos sabían, claro, está diciendo que es el hijo del Adán. ¿Cuál Adán? Pues de arriba, verá, viniendo con las nubes del cielo. ¿Dónde dijo eso? En Daniel. O sea que sí le está contestando. Claro, le está diciendo yo soy Dios. Le está diciendo como una profecía. Claro. ¿Y quién habíamos visto en su momento que estudiamos en Daniel? ¿Se acuerdan? ¿Qué era el Bar Enash? Era la expresión disminuida del Atik-Yomin, el anciano de días. Que es un título, ¿no? No es un viejito ahí con barba. El Atik-Yomin es un título. Esa escritura está vestida. ¿Se acuerdan que hablamos de escritura vestida aquí? ¿Ya? Esto es un lenguaje. Lo que pasa es que nunca se ha explicado estas cosas así. ¿Cierto? Sí. Entonces se imaginan al anciano sentado en un trono con fuego y aquí como a un hombre acá y así no es. El Bar Enash es lo mismo que el Atik-Yomin, solo que está en su versión disminuida. ¿Dónde lo vimos eso? En Apocalipsis, que el cordero es león, y lo vimos en Marcos 9, que es la transfiguración, la metamorfosis que tuvo Mashiach en Marcos 9, cuando se les metamorfizó a ellos allí, que ponen transfiguración. No es transfiguración, metamorfosis.
¿Y qué pasó? Que se mostró como el anciano de días, sus vestiduras se hicieron blancas, sus cabellos blancos, todo lo demás. ¿A qué te está diciendo? Que ese que está aquí es el mismo anciano de días, lo mismo. Y la descripción que hace Apocalipsis capítulo 1 de Yehoshua, ¿de quién es? Del anciano de días. Igual. Eso es lo que está diciendo. Entonces, Ben Haadam es un título que yo no traduciría. Y fíjate tú, el griego ha puesto Hiostoanthropos, pero tú necesitabas de un maestro judío que te explicara exactamente qué significaba la expresión. Dime. ¿Cuál sería la diferencia entre Adán y Antropos? La diferencia es que Adán te ofrece la posibilidad de pensar en un ser celestial, mientras que Antropos no. ¿Ya? Es Pero cuestión de ambas posesión. expresiones aparecen con el título. Sí, sí, ambas salen allí, solo que el griego neto no te permite conectarlo con algo celestial. Eso es todo. Solamente aparece en el contexto teológico de Pablo, que es el que lo está explicando. Pero en un contexto secular griego nunca te iba a dar esa posibilidad. Es ahí el problema, insisto, ¿ya? Entonces no se puede ni desechar al griego, pero tampoco confinarte al griego, que ese es el problema. ¿Qué pasa? Que hay algunos que desechan el griego, pero resulta que tú le revisas su teología y es una teología cristiana todavía, occidental, porque no saben pensar. Yo les digo algo, repito, y ustedes saben que lo digo con toda la mansedumbre. Vayan a ver cuántos de todos los que graban vídeos y publican estudios hablan hebreo y arameo. No hay. Pura repetición de lo que otro dijo, pura repetición de lo que otro dijo, a ciegas, mecanizado, leen un libreto, pero tú los tomas ahí a preguntarles, no saben. Ese es el problema. Entonces siempre están dependiendo de lo que otro dijo, y cuando tú excavas y llegas a eso, a un judío ortodoxo. Por ejemplo, y lo digo porque ya me indigna sinceramente, este señor Michael Root, que ha dado todas las vueltas que ha dado, ahora tiene como gran asesor al señor Nehemías Gordon, que es un caraíta que no cree en Jesús. Entonces, ¿cómo se está asesorando que cree en Jesús con alguien que no cree en Jesús? Y ahora sembró hace poco una confusión con el tema del calendario, porque claro, Gordon es caraíta, va en contra del judaísmo tradicional, y entonces ahora regó por allí por la red, a mí también me llegó, que hermano, ¿qué opina? Que aquí dice que no ha aparecido la luna. Hombre, sabes que mejor no lea nada. ¿Ya? Entonces, claro, yo no sé cómo esas cosas se viralizan, ¿sabes? Yo no sé, o sea, a mí me da una impotencia porque la gente parece que percibiera el ser diferente, pareciera que hubiera un espíritu como de secta, hermano, que le huyen a la realidad. ¿Ya? Prefieren dar vueltas, sí, prefieren en la especulación. Sí, no, y prefieren irse como al conocimiento sectario de un pequeño grupo por allá, como para sentirse especial. Cuestionar, pero sin llegar a... Algo así. Entonces yo le llamaría ahí como un delirio de, no sé, de secta, ¿no? Delirio de secta le llamaría yo eso. Falta de decisión. Un delirio de secta, pues entonces eso sí se viraliza, eso sí corre enseguida, y yo no sé, pareciera que hubiera un miedo, una cosa extraña que todavía no termino de entender. ¿Cómo es que la gente termina repitiendo tanto error y tanta confusión? Existe una predisposición, no sé, como a negar la realidad, ¿sabes? Y a crearse una realidad virtual que solo existe en la mente de unos cuantos allí. Eso es muy extraño, yo todavía no termino de entenderlo. ¿Ya ves? Entonces se atreven a discutir lo que no saben, hablando de lo que no saben. Bueno, Javerín, ¿estamos claros allí? ¿Ha quedado alguna pregunta? No sé si por acá en el chat dice, debemos estudiar hebreo, griego, arameo. Claro que sí. Victoria, shalom. Muy bien. Ok, sigamos entonces en Juan. Para terminar entonces con nuestro tema, el mismo Yehoshua está estableciendo una equivalencia entre la escalera y el concepto de Ben Haadam. ¿Está claro allí, verdad? ¿Cierto? Él mismo está diciendo una equivalencia, porque esa expresión de subir y bajar los ángeles o los mensajeros está en el sueño de Jacob, que vio en realidad fue una escalera. Ahora, ¿qué es lo que expliqué yo en su momento para todos? Y esto sirve como ejercicio de repaso para los que ya lo vieron. Existe en el mundo judío de la época y hasta el día de hoy un método interpretativo
poco rebuscado que se llama gematria. La gematria consiste en calcular el valor numérico de una palabra y rebuscar si hay una equivalencia de ese término a nivel espiritual. ¿Ok? Entonces, la palabra Sulam está compuesta de las letras Samej, que vale 60, la Lamed, que vale 30, y la Mem, que vale 40. ¿Ok? ¿Esto da cuánto? 130. ¿Cierto? 130. Cuando tú comienzas luego a rebuscar en la equivalencia numérica de esta expresión de 130, te vas a encontrar con la expresión Yom Adonai Hagadol. Yom Hashem Hagadol. El día grande de Adonai. ¿Y dónde sale la expresión el día grande de Adonai? En Malaquías. ¿Y quién es el día grande de Adonai? Yehoshua. ¿Sí ves? Existe la replicación de esa equivalencia. Sulam vale tanto. ¿A qué equivale Sulam? En medio de muchas cosas que puede equivaler, las cuales en su mayoría no tienen sentido, la única que tiene una valía, una forma destacada de equivalencia es la expresión Yom Hashem Hagadol, que significa el día grande de Hashem. ¿Y dónde aparece la expresión? Malaquía. He aquí yo envío al profeta Eliyahu delante de la venida del Yom Hashem Hagadol. ¿Quién fue el que vino? Juan. ¿Delante de quién? De Yehoshua. O sea, ¿quién es el día grande de Hashem? Yehoshua. Dígame, hermano. La gematría, bueno, yo tengo bastante conocimiento de la gematría como colores del hebreo también, todo sobre el griego. Gimatria se dice, gimatria. Gematría, bueno. Gimatria. Gimatría, ok. ¿Es algo absoluto o algo relativo? ¿O hay que tener cuidado de pronto con eso, con ese manejo de...? Es que no, eso no es como... Es que tiene que ir acompañado de una estructura teológica. Si no tiene estructura teológica se vuelve un peligro. ¿Ya? Porque puedes terminar sacando conclusiones locas allí sin sentido, incoherentes. ¿Ya? Exactamente. ¿Qué significa Sulam? Sulam es escalera. ¿Ya? Es la escalera que vio Jacob. ¿Ok? Entonces la escalera viene siendo que el mismo. Claro, Yehoshua, eso es lo que trato de decir, que las oraciones y las respuestas a las oraciones son solo viables a través de Yehoshua HaMashiach, a través del Ben Ha'adam. ¿Está claro? Eso es lo que trato de decirlo. Ya hoy suena distinto decir Ben Ha'adam a decir el Hijo del Hombre. ¿Qué ves? Por eso es que toca ir como armando los bloques, las unidades por aparte, explicar cada término por aparte y ahora sí vamos a unirlos todos. O sea que cuando Jacob vio el sueño, seguramente entendió él que de parte de Dios iba a venir algo a la tierra, en virtud de lo cual era que iban a subir las oraciones y a bajar. Y hoy sabemos el nombre, Yehoshua HaMashiach, el Ben Ha'adam, el Bar Enash. ¿Está claro? Sí. ¿Sí o no? ¿Se entiende, no? Y la roca que puso en la cabeza. Bueno, ya eso es otra cosa que no tiene participación en el sueño, porque lo importante es el sueño que él tiene, ¿no? Donde se acostó es irrelevante, pero es el sueño que él tiene, lo que ve. Y además que es justo allí cuando Hashem se para junto o sobre el Sulam, el nombre de Hashem, sobre el Sulam, y el Sulam le habla y le dice: yo estaré contigo, te confirmaré que lo otro, ¿ya? Vamos a leer ese episodio del sueño de Jacob, que se encuentra por allá en el 20 y algo de Génesis, para que lo terminemos de comprender y con eso le damos término al capítulo 1 hoy al fin. Génesis 28:12. Vamos a leer. Eso fue en Betel. Sí, 28:12. allí llegando, saliendo de ser perseguido por Esab. Dice, mira lo que dice aquí en el versículo 12: y soñó, y aquí un sulam que estaba apoyada en tierra, hacia la tierra, dice en hebreo Arza, y su cabeza en el cielo. Y aquí mensajeros de Elohim que subían y descendían por ella. Subían y descendían por ella. Por eso Mensajeros serían ¿qué? las oraciones. Oraciones. Sí. Y las promesas de parte de Dios también. Y aquí que Adonai estaba en lo alto de ¿quién? Del Sulam.
O sea, en la cabeza el Sulam. Ya. Sí, porque si lo entendemos como está escrito ahí, entonces entiende ¿Cierto? que Ángel es suyo, ¿verdad? Sí, sí, fíjate. Y aquí te está diciendo que Adonai estaba en la cabeza, arriba del Sulam. Ah, y ahora que entiendes que el Sulam es Mashiach, ¿qué te está diciendo? Que el nombre de Hashem está en Mashiach. Exacto. Está parado allí. Y le dijo, ¿verdad? El cual le dijo, yo soy Hashem, el Dios de Abraham. ¡Wow! Impresionante. El Sulam le está diciendo, yo soy Hashem. A ver, Hashem en el Sulam. ¿Ya? pero dice que la Por eso. cabeza estaba Hashem. En el cielo, sí, por eso. Haz de cuenta simplemente lo siguiente. Tienes aquí a Hashem, el nombre de Hashem, ¿cierto? Y aquí tienes el Sulam. ¿Qué te está diciendo? Esto es espiritual, la cabeza del Sulam es Hashem. O sea, lo que te está diciendo, Pablo lo dijo inclusive, ¿quién es la cabeza de Cristo? Repite esa Ah. frase. Javier, repítela por favor, un pedacito por favor. Claro. Repítelo. El nombre de Hashem, ya hemos hablado que es todo el tema del juicio y tal. Hashem ha emitido un Sulam hacia la tierra. Una escalera. Sí, un Sulam, exactamente, pero lo digo en hebreo para que pensemos Vale. un poco diferente. Hashem envía un Sulam, pero Hashem se queda en la cabeza del Sulam. ¿Ok? ¿Qué es el Sulam? La expresión de la deidad aquí, venida a la tierra. Pero ¿qué te está diciendo? Que la cabeza del Sulam es Hashem. ¿Está claro? Sí. Ya, y eso lo dice Pablo. Entonces algunos cuando leen a Pablo, no, que la cabeza de Cristo es Dios. O el- Está el mayor, entonces Dios es mayor que Cristo. No, Mm. no. Te está diciendo que de Dios procedió la expresión corpórea que estuvo aquí en la tierra. Entonces por eso Él es su cabeza. Pero no porque sea un rango mayor de uno sobre el otro. Sí, sí. Diferencia enseguida. Claro, y por eso dice que de la cabeza de la mujer es el hombre, pero es porque sale, de donde salió. Claro, Pero no es claro. porque sea Mayor o algo así. No por jerarquía. Es la procedencia. Es como el contacto o el conectivo entre Dios y... Te das de cuenta que aquí Así tienes, parece. repito, haz de cuenta que esto es un avión y aquí salió la escalera, así. Entonces, ¿cuál es la cabeza de la escalera? Pues acá el ¿La avión. cuerda? Sí. Ah, No sé. Pero no es que es un mayor, que hay dos, que tal. que hay dos y tal. Claro, es diferente. Hace parte del cuerpo. Es parte del cuerpo. Hay una parte donde dice que él es la puerta por... Claro, él es la O puerta. sea, es una forma de... Es un lenguaje muy pedagógico, te das cuenta, ¿no? Que cuando lo concibe desde el punto de vista hebreo es totalmente distinto de como lo imaginas en castellano. ¿Ya? Entonces te estás dando cuenta que el Sulam o la cabeza del Sulam le habló a Jacob y le dijo, yo soy Adonai, el Dios de Abraham. Entonces cuando viene Yehoshua le dice a Netanel, oye, que vas a ver sobre el Ben Adán, los ángeles subiendo y bajando, ¿qué te está diciendo? Si soy Dios, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Puedo interpretar que sobre mí mismo, Claro. Claro, es muy común en el hebreo la tercerización. Escuchen, mujeres de la Mec. Bueno, ¿y quién será? Es el mismo que está hablando. Ya, es la forma de hablar, es la tercerización. Se complementa la escritura acá Claro. de Jacob con eso. Impresionante. Entonces, él está usando justamente la revelación o el significado de ese sueño de Jacob para darle una enseñanza a Netanel y le está mostrando, dice, y cosas mayores que estas vas a ver. Y cosas mayores que estas. Esto es maravilloso. Entonces, claro, hay que tener en cuenta otro aspecto importante, ya para terminar. Es muy sabido, y todos debemos saber, que en el pensamiento judío bastaba tú recordar un verso para que el oyente instruido, porque no era todo el mundo, el oyente instruido supiera el resto. Haz de cuenta que yo te quiero que tú te acuerdes de todo lo que hizo el Salmo 90 y yo nada más te digo Adonai Dios nuestro, supongamos. Y tú dices, claro, el único salmo que empieza así es el Salmo 90. Ah, bueno, entonces tú mismo te recuerdas todo lo demás. Entonces cuando él le dice, verás los cielos abiertos y a los ángeles de Elohim subiendo y bajando sobre el hijo de Adán, acuérdate el resto. ¿Qué fue lo que vino? Yo soy Adonai, Dios de Abraham, de Isaac. Ya.
El resto él lo sabía. Eso queda ahí en el ambiente, ¿me explico? No es que se limite. Por eso es que muchos todavía se confunden con Salmo 22. Ah, pero ¿por qué lo abandonó? No, él no está abandonado. Él está recitando el Salmo 22 para que la gente se acuerde del resto. Eso es todo, pero no se está abandonado de quién. Si él es Dios, ¿ya? ¿Quién lo va a abandonar? Se está abandonando el mismo. Claro, se está abandonando el mismo, no puede ser. ¿Ya? Digan. Porque estaba diciendo el Salmo 22. Léelo, cuando tú lo lees todo te das cuenta que todo lo que dice el Salmo 22 es lo que estaban viendo ellos ahí. Rompieron mis vestidos, echaron suerte, me traspasaron las manos, me horadaron, que no sé qué. Todo, estaba pasando todo ahí. No se dan cuenta. Es una forma de recordárselo. Ahí les tiro el Adonai, ¿cómo es? Eli lama sabachthani. Ya, acuérdate del resto. O sea que ellos sí sabían que cuando él estaba diciendo eso. Claro, estaba diciendo claro, no, ahí de todas maneras Ay, ellos no, pero cuando estuvieran solos algún día se lo va. se los iba a revelar. Mira que ellos pensaban que, oye, que está llamando Elías, ¿cuál? Ni por ahí, ni se acordaban del salmo. Nada. De hecho, cuando escribe el libro, ya está Como alguien diciendo, está recordando. Claro, así es. Bueno, Javerín, espero que haya quedado claro todo esto. Shalom a todos los hermanos por allí. Vamos a darle final y vamos a despedirnos con la bendición que el Señor ordenó a los hijos de Israel. Pueblo